Perfecto, bueno, hay unos temas que generalmente son densos por la vasta extensión que tienen y que ofrecen. Creo que este es uno de esos temas, porque básicamente es el compendio de múltiples patologías que requieren múltiples abordajes, entonces realmente es un tema complejo. Entonces el objetivo básico de esta charla va a ser tratar de hacer una aproximación a través de las guías disponibles y tratar de hacer un resumen de cuál debe ser la filosofía del tratamiento de la sepsis intraabdominal, teniendo en cuenta que la sepsis intraabdominal va a derivar de toda una serie de patologías, y todas esas patologías van a tener peculiaridades desde temas precisos como la toma de muestra, desde el abordaje antibiótico, incluso, y que es una de las cosas más maravillosas de este tema, peculiaridades del abordaje quirúrgico, de cuándo va a ser X o Y abordaje, de cómo hacer la técnica, si mejor endoscopia, si mejor percutáneo. Entonces, obviamente, pues si fuéramos a hablar in extenso de sepsis intraabdominal y de todas sus causas, pues prácticamente sería un simposio. Y pues de hecho, por ahí algunos chicos del grupo de cirugía me pidieron por ahí unos libros. Les mandé un libro muy reciente que alguien en Gram nos compartió sobre infecciones intraabdominales, muy interesante, del año pasado, el cual tiene muchos temas específicos de este tópico. Entonces, pues obviamente por mi sesgo vamos a enfocarnos mucho desde la microbiología, pero tratando de dar unos mensajes muy claros que son importantísimos para el médico general. De una vez vale la pena agradecer el material que algunos me enviaron, especialmente Juan David Salazar, que nos envió una excelente guía que compartiremos, especialmente a los estudiantes de cirugía que se conectaron, recordando de que algunos tópicos específicos ya los vamos a ir diseccionando en este curso de infecciones asociadas a cirugía en este semestre. Entonces, lo primero y lo clave que quiero que todos busquen y todos descarguen es el consenso y recomendaciones basadas en la evidencia para la sepsis abdominal, tanto en adulto y población pediátrica, hecha por la Asociación Colombiana de Infectología. Aquí tenemos algunos de los más estudiosos de este tema, y están entre el grupo de autores. Está el doctor Payares, está el doctor Oñate, el doctor Esparza, está la doctora María Virginia Villegas, el doctor Carlos Álvarez. Entonces realmente es un material muy bien hecho, muy actualizado, es básicamente del 2020, y este se apoya también en algunas cosas que ya hemos revisado en cursos anteriores, que también son unas guías de apoyo muy exhaustivas, tienen muy buen material, como son las guías publicadas en Surgical Infections, y una muy interesante que son el manejo de las infecciones intraabdominales, del World Journal of Emergency Surgery, que hace unas recomendaciones muy interesantes cuando usted está en playa alta, o sea, país del primer mundo, y cuando está usted en sitios de bajos recursos. Entonces, el consenso colombiano obviamente está muy enfocado a cuando no tenemos todos los recursos disponibles, pero igual hace unas anotaciones importantes. También la otra lectura que les quiero recomendar mucho es este gran artículo que nos envió Juan David Salazar sobre recomendaciones basadas en la evidencia en la sepsis pediátrica en el paciente inmunocomprometido. Y de hecho, lo importante de esta lectura es que les va a permitir encontrar algunos elementos que generalmente se van a volver eso, lo que en la literatura gringa se llaman pitfalls o cáscaras, que cuando uno está abordando el paciente inmunocompetente son muy claras y uno está completamente consciente de lo que debe hacer, pero que cuando se enfrenta al paciente inmunodeprimido, ese mismo abordaje puede llevarlo a uno a graves errores, y pues un error en un paciente con sepsis e inmunosupresión es igual a la muerte, eso no hay duda. Entonces, vamos a hacer entonces el abordaje desde esta literatura. Entonces, lo primero es que, como les mencionaba yo al inicio, a pesar de que la infección intraabdominal es una de las situaciones clínicas más comunes en medicina, va a depender mucho de toda una serie de elementos contextuales. Por ejemplo, no es lo mismo la sepsis intraabdominal en oncólogos versus la sepsis intraabdominal en el hospitalito infantil. Entonces, obviamente, esto habla de que es una patología extremadamente heterogénea. Sin embargo, y esto es algo que deriva de este tipo de patologías que tienen muchos elementos, han habido unos grandes avances en términos de pruebas diagnósticas, en cirugía no invasiva, en soporte en el paciente crítico y la introducción de nuevas moléculas y nuevos antibióticos. Para el uso de estas nuevas moléculas, particularmente las nuevas moléculas con inhibidores de beta-lactamasas, lo remito mucho a las lecturas del Consenso Colombiano de Infección Intraabdominal, donde están todas las tablas de formulación de estos antibióticos y las recomendaciones en patologías específicas. Quitando eso, igual la mortalidad sigue estando alrededor del 23% en general para todas las infecciones intraabdominales cuando las cogen en conjunto, pero cuando te enfocas en el grupo de los pacientes con sepsis, ahí encuentras que esa mortalidad va a estar por encima del 50% generalmente, y ni qué hablar de los pacientes inmunodeprimidos. Entonces, siempre que uno vaya a coger esta información, especialmente cuando ustedes, chicos, están en el rural o cuando ya saben los médicos que están encargados de X o Y, tienen que tratar de aterrizar eso al perfil de pacientes que tienen, al perfil microbiológico que hay, y ojo que vamos a ver que es un elemento allí difícil de analizar en nuestro contexto, y además a las herramientas que tengan. Por ejemplo, si en mi hospital no hay tomografía, pues olvídese la tomografía. Entonces, es importante, usted no puede coger estas reglas a rajatabla, sino que tiene que saber dónde las aplica. Entonces, pues primero hay que arrancar con unas definiciones claves. Estas definiciones están en el Consenso Colombiano de
de sepsis intraabdominal, pero están tomados precisamente de esos dos consensos que allí los tienen ustedes citados, el de Masuki y Solomkin, que salieron publicados en las guías de la ITSI, después fueron retomados y también en 2016 en el World Journal of Surgery. La primera definición clave es la infección intraabdominal, es la multiplicación de bacterias o levaduras en la pared de las vísceras huecas o un órgano intraabdominal. ¿Y por qué hay que tener presente esto? Porque de allí va a derivar otra definición que es la infección intraabdominal complicada, que ya la tenemos presente como una infección que se extiende más allá de la pared de las vísceras huecas o de la víscera hueca y ya empieza a haber entonces un compromiso de la cavidad peritoneal, sea con una peritonitis franca o un absceso, que además va a tener peculiaridades claves a la hora del abordaje quirúrgico. Y de ahí derivan tres patologías, y una vez hago el anuncio a los de cirugía, esto lo vamos a ver como una clase aparte, el tema de peritonitis, de cómo tratarlas, pero son muy importantes para tenerlas acá presentes dentro de las definiciones. Tenemos la peritonitis primaria, que va a ser generalmente una infección monomicrobiana de la cavidad abdominal sin ruptura de víscera hueca. Generalmente va a ocurrir en unos contextos muy específicos, como los pacientes en hemodiálisis o los pacientes que hacen peritonitis espontánea, que generalmente son los pacientes asíticos con falla hepática. Tienen tantas peculiaridades esa peritonitis primaria que la vamos a abordar en una sola clase, específicamente cómo hacemos el diagnóstico etiológico. Después tenemos la más frecuente de las peritonitis, que es la peritonitis secundaria, que es producto de una perforación de una víscera hueca. Y finalmente, la peritonitis terciaria, difícil definición y además un chicharrón clínico, que es la persistencia de la infección establecida o la recurrencia de la misma que ocurre después del manejo exitoso de una peritonitis secundaria primaria. Allí ya entonces hay que hacer otras consideraciones de terapia antimicrobiana, de abordaje, y por eso generalmente son complicadas de tratar. Asimismo, entonces, tenemos, y es muy importante en el contexto hospitalario, las infecciones intraabdominales asociadas al cuidado de la salud, que van a ser entonces los pacientes con una infección intraabdominal simple o complicada, que además tiene algunos de los siguientes criterios. Primero, la infección ocurre en las primeras 48 horas después del control de foco inicial. Entonces, digamos, era una infección intraabdominal no complicada o complicada, que tiene un abordaje sencillo, hagan de cuenta una peritonitis, un problema biliar, y que después de las 48 horas no hay o hay el establecimiento de una infección dentro de ese periodo. También los pacientes que están en estancia hospitalaria por más de 48 horas, y ahí es donde se encadena la infección, o que tienen una historial de hospitalización en los últimos 90 días. Para los chicos de cuarto, tengan presente de que cuando he tenido esas interacciones con los hospitales, me enfrento a esa biota o a esos microorganismos que están allí, que muchos de ellos pueden tener el riesgo de resistencia antibiótica. Y cuando ya estamos hablando entonces del contexto de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, debo estar pensando en esos gérmenes resistentes y por tanto se tienen que ampliar mis esfuerzos diagnósticos. Y esto le puede quedar un poco más claro a los que ya están más avanzados y los que ya están por ejemplo, en cirugía o en internado, de que obviamente, por ejemplo, en un pueblo, en un segundo nivel, donde un paciente llegó con un claro diagnóstico de apendicitis, pues no estoy pensando en hacer un montón de cosas como hemocultivos, cultivos del sitio de la peritonitis después del abordaje quirúrgico, porque es una patología que tiene un curso completamente predecible si todo ocurrió de forma ordenada. Lo otro que tenemos que tener presentes, los pacientes que han estado hospitalizados en sitios de larga estancia, que llevan pues más de un mes allí, recordando de que esos pacientes puede que no les hayan dado antibióticos, ni les hayan hecho tratamientos, pero están expuestos a esa biota, especialmente en estos hogares de ancianos donde puede ocurrir eventos de transmisión o colonización por gérmenes resistentes. Pacientes que hayan recibido antibiótico-terapia de amplio espectro, porque eso modifica la biota, y que esta haya sido en los últimos 90 días. Recordar, muy importante esto, y a veces a los pacientes es difícil preguntarles eso, y a veces es difícil cuando los pacientes son remitidos de otras instituciones y no hay un completo acceso a la historia clínica. Las infecciones de sitio operatorio, que ya las habíamos revisado con los estudiantes de cirugía, que recordar que esto es un evento intrahospitalario, es una infección asociada al cuidado de la salud y como tal se debe abordar de esta forma, recordando que en la ISO, cuando son infecciones superficiales y que no han llegado hasta capas profundas, quizás no tengamos que hacer esfuerzos diagnósticos más profundos. Y los pacientes, y ojo con esto, que allí vamos a ver que hay unas peculiaridades con las pruebas diagnósticas que podemos usar de última generación, es la historia, ¿sí? Yo sé que ese paciente está colonizado por un germen NDR multidrogoresistente. Entonces, de hecho, en los hospitales Playa Alta, sí, en la Fundación Santa Fe y así, a todos los pacientes les hacen hisopado para ver si tienen de pronto una Klebsiella KPC o alguno de estos gérmenes MDR, pero eso no lo tenemos disponible en todos los hospitales. Luego, es muy importante o interrogar la historia clínica o interrogar a los familiares del paciente o alguien que esté consciente de la historia del mismo. El punto que nos trae aquí es la sepsis intraabdominal, y vamos a tener cualquier categoría anterior de infección intraabdominal que además resulte o derive en una afección orgánica resultado de esa infección. Recordando de que en la sepsis, en las nuevas definiciones de la sepsis, ya no es simplemente que el paciente presenta una respuesta ante la infección, eso es totalmente fisiológico, eso es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sino donde ya hay una objetiva, ya hay una evidencia objetiva de daño orgánico específico, o sea, hemodinámico,
o en cualquiera del espectro de los puntajes que se utilizan para la evaluación de este punto. Ahorita vamos a retomar esa parte de sepsis, cómo es algunos elementos del abordaje diagnóstico y de abordaje inicial que tienen peculiaridades con respecto a una sepsis pulmonar, una sepsis de tejidos blandos, que es bueno tenerlo presente. Entonces, en la patogénesis, y esta diapositiva la vimos con los chicos que analizamos infección de sitio operatorio. En la patogénesis, aquí desde el punto de vista microbiano, todo lo que analizamos deriva de esta, entre comillas, ecuación. Realmente no hay forma de medir todavía esto en los pacientes, pero desde el punto de vista conceptual permite entender las cosas, porque permite entender muchas cosas como cuánto tiempo lleva el paciente con la patología, si soy capaz de identificarla a tiempo, cuál podría ser el posible abordaje y si el abordaje que estoy pensando sí va a impactar, por ejemplo, en el inóculo. Entonces, realmente de tener presente esta ecuación se pueden sacar muchas conclusiones importantes que aclaran todas las recomendaciones que vamos a mencionar. Entonces, el riesgo de una infección intraabdominal y sepsis va a ser producto de la dosis del inóculo bacteriano o de levaduras por la virulencia. Entonces, obviamente, puede ser un inóculo pequeño, pero un patógeno altamente virulento, entonces va a haber mucho más riesgo de infección. Y esto va a estar, este riesgo va a disminuir en función de la resistencia del hospedador. ¿Qué es esa resistencia del hospedador? ¿Sí? La reserva fisiológica que tienen los pacientes dadas básicamente por sus comorbilidades y por su edad, y además pues por tratamientos que se les haya hecho. Entonces, entre más débil el paciente, más aumenta el efecto del inóculo, incluso en casos donde ese inóculo va a estar por patógenos que son completamente virulentos. Si yo tengo un paciente con la inmunidad de una arepa fuera de la nevera, un paciente con inmunosupresión muy profunda, pues probablemente ese inóculo de gérmenes que incluso no consideraríamos que son patógenos primarios pueden hacer un efecto importante en ese paciente. Entonces, lo primero que vamos obviamente a hablar de diagnóstico y después nos vamos a meter con algunos temas claves de abordaje microbiológico, o sea, terapia antibiótica. Pero aquí, obviamente, zapatero a tus zapatos, no me voy a poner a hablar de líquidos de sepsis ni de otra cantidad de cosas que le competen a otros especialistas. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que hay que realizar, y esto lo saco textual del consenso colombiano, porque como ustedes vieron en los autores hay muchos clínicos muy avesados, y esto entonces permite hacer una racionalidad. Acuérdense, y lo hablamos mucho en los cursos de microbiología, de mensajes para los de cuarto, no podemos hacer el abordaje de Dr. House de escopetazo de miles de exámenes a ver qué canta, y entonces ahí ya miramos qué se hace con el paciente. Entonces, la evaluación clínica en los pacientes con sepsis e infecciones intraabdominales debe ser una evaluación clínico, radiológica y de laboratorio que debe ser secuencial de acuerdo a los recursos de la institución y al perfil del paciente, ¿sí? No todas las sospechas de apendicitis las vamos a abordar igual, eso depende del paciente que tenemos al frente, de los recursos que tenemos además disponibles para hacer un uso racional de los mismos. Entonces, lo primero, y ojo, muy claros con el mensaje que una cosa es, aquí estamos hablando del paciente inmunocompetente, las cosas van a ser un poquito diferentes en el paciente inmunocomprometido. La clínica es la alarma inicial de que ahí está pasando algo. Y si nosotros recordamos, nuestros profesores de semiología nos van a recordar que siempre la clínica en la patología abdominal muchas veces es la tumba del médico, porque muchas veces se puede quedar sin diagnóstico y pueden haber entonces problemas. Entonces, lo importante es que los signos y síntomas del paciente son una puerta de entrada a unas alarmas específicas que me van a permitir establecer el paquete de exámenes e imágenes para cada caso. Por ejemplo, si yo tengo un chico de 15 años con un cuadro súper claro de una apendicitis, básicamente yo lo puedo manejar con unas pruebas de laboratorio iniciales, que son más que todo las pruebas del riesgo quirúrgico y necesita el anestesiólogo, pero a ese paciente de 15 años sin comorbilidades, no me tengo que poner a hacer un montón de esfuerzos de, por ejemplo, evaluar el sofá de ese paciente o hacerle una patch, no es necesario. Entonces, los laboratorios base van a tener dos funciones claves. Una es la evaluación del riesgo quirúrgico, que nos lo va a pedir anestesia, y además la estadificación del riesgo para saber si ese paciente está en una sepsis. Porque yo puedo tener a clínica, ojo, una patología completamente boba, pero en un paciente de muy alto riesgo, como por ejemplo el paciente inmunodeprimido, y cuando tomo los exámenes de estadificación, me doy cuenta que ese paciente va para abajo, ¿sí? La bilirrubina va para arriba, los leucocitos se cayeron, el paciente está presentando alteraciones del equilibrio ácido-base, además la clínica me dice que está en hilo, entonces ahí empiezo a acumular elementos que me dicen que ese paciente es de muy alto riesgo. Un tema central y que muchas veces se nos olvida y que se ha ido haciendo esa transición de la clínica es la reina, pero también nos tenemos que apoyar en las imágenes, es el uso de los recursos de radiología, ¿sí? Los usos de recursos de radiología son claves porque permiten la ubicación del foco, muchas veces cambiar el diagnóstico presuntivo, y además me evalúa la necesidad de cirugía y le indica al cirujano cuál podría ser el potencial abordaje, percutáneo, endoscópico o cirugía abierta. En términos de costo-efectividad, cuando estamos en Playa Alta, la clínica más la ecografía son muy costo-efectivas en varias patologías, no en todas, y tiene el gran riesgo de que es operador dependiente. Entonces, si yo voy a utilizar la ecografía como un recurso diagnóstico, tengo que estar muy bien entrenado porque tiene una alta curva de aprendizaje, es difícil de manejar, pero como lo hemos dicho en muchos escenarios, probablemente la ecografía que yo puedo pegar a mi celular es el fonendoscopio del siglo XXI. Hay que recordar además que desde la evidencia tenemos muy claro que la tomografía y la resonancia magnética tienen un mejor rendimiento diagnóstico, pero son más costosos y me demoran el abordaje del paciente. Ojo, muchachos, con eso,
de que muchas veces yo me pongo y digo, voy a hacer una tomografía de este paciente y lo que estoy haciendo es demorar el procedimiento quirúrgico y una peritonitis que era localizada se me volvió una peritonitis generalizada con riesgo de muerte para el paciente. Entonces, cuando estamos en playa baja, muy probablemente la clínica y la ecografía va a ser lo único que vamos a tener. Cuando ya tenemos un poquito más de recursos, que va a ser en la mayoría de los segundos niveles que tenemos, se puede hacer entonces un abordaje de clínica y ecografía, y si hay dudas reservamos para un grupo de pacientes que requieren la tomografía por indicación específica de la patología que tienen o de la que se sospecha para hacer inmediatamente tomografía. Y recordar que cuando estamos en playa alta, en términos de sepsis intraabdominal, la clínica más una tomografía contrastada abdominopélvica es la prueba clínica de referencia, no olviden eso. Y ya las pruebas microbiológicas, que obviamente aquí vamos a ver cuándo se usan, no siempre están indicadas, me van a definir la etiología y esto va a permitir entonces hacer la guía del tratamiento de la terapia antibiótica. Entonces, el tema con los cultivos aquí es saber cómo se recomiendan y cuándo se recomiendan. En el caso de la guía colombiana no se deben hacer en todos los casos. Caso del muchacho con la apendicitis, que tiene un curso que es predecible, pues no necesito hacer los cultivos, ahí estaría gastando dinero. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de esos cultivos? Primero, pacientes de alto riesgo que tienen una infección adquirida en la comunidad, una infección intraabdominal adquirida en la comunidad. Entonces, el paciente con patología biliar básica, o el paciente con apendicitis, o el paciente con la diverticulitis, ¿sí? Esos pacientes de bajo riesgo se pueden abordar desde la clínica y sin necesidad de cultivos y con de pronto alguna imagen concreta. Pero si ese paciente es mayor de 70 años, comorbilidades, tiene cáncer, ahorita vamos a ver varias escalas que permiten evaluar eso, de entrada yo debería tratar de hacer cultivo porque me podría encontrar con la sorpresa de que a pesar de que tengo una patología adquirida en la comunidad, donde yo podría pensar que son gérmenes de baja resistencia, donde tengo que cubrir de acuerdo al sitio anatómico, me puedo encontrar es con un paciente que tiene un riesgo alto y una patología multidrogoresistente. Los pacientes que tengan en la evaluación una clínica convincente de una peritonitis generalizada, que en la ecografía fast track en las imágenes me aclara de que probablemente sea una peritonitis generalizada, a estos pacientes se les debe hacer diagnóstico por cultivo y además, como ya prácticamente estamos en una sepsis abdominal establecida, tratar también de establecer el diagnóstico por hemocultivo, cultivar la sangre. Lo otro van a ser los pacientes donde hubo una demora inicial en el control del foco, ¿sí? Por ejemplo, ese paciente con apendicitis que estaba en un sitio de muy larga remisión y que además entonces se demoró, que ya se vio que de pronto se está complicando por los paraclínicos, esos pacientes deberíamos hacer esa evaluación. Los pacientes que tengan una escala de Mannheim de peritonitis o un índice de peritonitis elevado, como todas esas escalas evalúa toda una serie de factores de comorbilidad, de edad, de cómo se ve en el momento operatorio el líquido peritoneal y esto permite tomar la decisión de hacer cultivos. Lo otro es si en el momento intraoperatorio se ve que el líquido no es claro, sino que es fibrino purulento, es mejor que el cirujano venga, tráigame material para tomar la muestra. Y ojo con esto, en las pacientes de bajo riesgo, que no están tan llevados, que de pronto puede ser predecible lo que yo quiero buscar en esos pacientes, puedo tomar cultivos para ayudar a las estadísticas epidemiológicas. Antes de arrancar esta conferencia discutíamos precisamente con el Mono Salazar cómo nuestros datos en la base de datos de Graham eran muy escasos porque casi no se están tomando de este tipo de cultivos y eso nos deja un poco cojos para poder hacer recomendaciones acerca de cuáles deberían ser los tratamientos empíricos que debemos utilizar acá en la ciudad. Sobre los cultivos, entonces, algunos tips claves, especialmente, y ojo, no se preguntaría, bueno, y yo como médico, ¿por qué tengo que saber esto? Porque es que muchas veces usted va a ser el médico que va a hacer las órdenes, que le va a decir a enfermería cómo hacer las cosas, entonces, y porque el cirujano toma las muestras, chao, se va y a veces hace la nota quirúrgica, pero ya uno tiene que apoyar en ese punto, o uno es el médico que recibe en el piso al paciente. Entonces, tener algunos detalles microbiológicos claves, ¿sí? Porque uno dice, ay, sí, pruebas abdominales al líquido peritoneal, no. Hay muchas consideraciones. Y en el líquido peritoneal vamos a ver que el abordaje es bien complejo y por eso vamos a tener una clase solo de peritonitis, por ejemplo. Entonces, primero, el líquido peritoneal se puede abordar perfectamente por paracentesis o por procedimiento quirúrgico abierto. Cuando estamos en playa baja, que es donde, en playa media y no hay mucho recurso, lo mejor que podemos hacer es tomar un tubo estéril que me permita un buen volumen. Lo ideal es tomar unos 25 centímetros cúbicos en tubo estéril y llevar en 1 hora a temperatura ambiente al laboratorio. Si por alguna razón ese líquido peritoneal se va a demorar más tiempo, debo hacer procesos de refrigeración y ya llevar al laboratorio. Más de 1 hora, refrigero y envío. Ahora bien, si estamos en playa alta, o por lo menos hay el recurso, se debe tratar de utilizar las botellas de hemocultivo, recordando que la botella de hemocultivo permite la siembra y crecimiento de la casera del paciente, entonces inmediatamente usted inocula en la botella, le empieza a crecer, y además como tal es un medio de transporte, entonces no hay la dificultad con el tema de temperatura. Y además, si son colecciones pequeñas, me permite un abordaje mucho más sencillo, porque permite solamente tomar colecciones de 10 cc como tal. Y ya si estamos hablando de volúmenes muy bajos de líquido peritoneal que no alcanzan los 10 cc, se pueden utilizar botellas de pediatría que solamente requieren volúmenes de 2 a 3 cc para tratar de optimizar el recurso. Y hay que recordar una cosa, sea que yo haya tomado un tubo estéril para 25 cc o haya tomado una botella de hemocultivo, debo pedir además un tubo estéril seco con anticoagulante, con EDTA, para poder hacer los citoquímicos, que vamos a ver después en peritonitis,
que es muy importante mirar el citoquímico, ver las proteínas, lactato deshidrogenasa, ver la celularidad, y eso es clave entonces en la toma de muestra. No los puedo mandar cojos o no, nos tengo que tratar de mandarlos el tubo seco con EDTA más el tubo para microbiología. Cuando hablamos de biopsias, o sea, estamos sacando pedazos de tejidos porque el cirujano también puede hacer eso, puede coger la colección y además puede arrancar un pedacito de tejido, un epiplón, un aumento, un pedazo de alguna víscera. Esto se puede hacer por cualquier abordaje, cirugía percutánea, endoscopia. La clave siempre en todo lo de microbiología, desde el chichi y de ahí para arriba todas las muestras que ustedes quieran, es una adecuada toma de muestra y un volumen adecuado de muestra. Entonces siempre se debe tomar de 1 a 2 gramos de tejido y idealmente debe ser llevado en un tubo estéril de boca ancha, donde se pueda poner además una gasa estéril con solución salina normal para evitar la desecación de ese tejido. Ojo, esto por ejemplo lo discutimos algún día que dimos clase a 2 manos con el doctor Villada, y por ejemplo, discutiendo estos temas de microbiología, decía a veces uno tomaba las muestras y decía hagan las órdenes y todo eso, y cuando hizo pues la sacada de las colecciones en tórax o en abdomen, le entregaron por ejemplo a enfermería, y ellos todo lo echaron por ejemplo en formol, y el diagnóstico aquí clave era por ejemplo descartar una micobacteria, un actinomiceto bien raro, y lo echaron en formol. Entonces mucho cuidado muchachos, que cuando hay la sospecha microbiológica, sí, a veces se toman biopsias que tienen que ir en formol para que el patólogo nos diga ahí cómo está el tejido, pero lo que sea tejidos y colecciones que van a microbiología, yo sé que esto puede sonar obvio, pero hay que recordarlo, no se pueden echar en formol y hay que utilizar más bien solución salina estéril. Hay una recomendación aquí, me perdonan el sesgo por micobacterias, que además es bastante frecuente. Las tuberculosis peritoneales son de muy difícil diagnóstico solamente desde la radiología, no hay forma de saber hasta no entrar allí. Es que si se sospechan micobacterias en el paciente inmunodeprimido o en el paciente VIH, debo pedir una botella de estéril sin ningún aditivo y enviar el tejido allí para el cultivo de micobacterias. Generalmente estos cultivos se van a procesar por maceraciones, o lo debe hacer entonces el laboratorio. Y el fluido de diálisis peritoneal, ojo que esto es muy diferente al líquido peritoneal del paciente, se deben idealmente utilizar botellas de hemocultivo para aumentar la sensibilidad. Ahorita vamos a explicar un poquito por qué es eso. Si usted por algún motivo no sabe qué hacer, si no sabe qué hacer con esa bolsa de diálisis peritoneal, mande la bolsa al laboratorio que van a saber qué hacen. Si ya usted está un poquito más avesado aquí de los recambios que hace el paciente de la bolsa peritoneal, elija la bolsa más turbia. Que generalmente en esas bolsas a veces se instilan, hay unos sitios especiales donde se instilan los medicamentos cuando el paciente vuelve y se le pone la bolsa. Entonces en ese sitio de funciones donde usted debe sacar del líquido turbio y ahí sacas la muestra y mandas rápidamente al laboratorio, idealmente en una botella que te permita una acumulación de 50 mililitros, si no tienes botellas de hemocultivo. ¿Listo? Cosas para no hacer, para nunca hacer, ¿sí? Esto es, no lo haga, jamás. Primero, nunca en los drenes abdominales saque de las colecciones de la bolsa, eso no sirve para nada. Usted ahí está analizando la biota de las manos del auxiliar de enfermería y de la sala, ¿no? Ahí no estamos viendo nada del paciente. Y lo otro son los hisopados, por ejemplo, pacientes que han quedado con abdomen abierto, lo que sea, sus hisopados o torundas de lesiones superficiales, eso no sirve para nada, eso está colonizado, eso está sucio, eso no me va a decir realmente qué tiene el paciente. Lo único que yo debo tratar de cultivar en este tipo de situaciones es material, pues todo lo que son drenes o superficiales, no evitarlo siempre, y evitar torundas o hisopos, y lo que debo tratar es de más bien tomar una biopsia, o en el momento en que se va a hacer la curación del dreno, o están en el procedimiento quirúrgico, drenar la colección que está allí como tal. O si se va a hacer entonces la toma a través del dren, hay que cambiar el material, hacer una limpieza y ya en ese contexto, lo más aséptico posible, drenar nuevo material a través del conducto y drenarlo limpio, no que esté en el reservorio, ¿sí? Porque si no, no estamos haciendo nada, va a crecer un zoológico y lo único que vamos a hacer es gastar recursos valiosos en microbiología. Entonces, ¿por qué carajos las botellas de hemocultivo las usamos en estos contextos? Entonces, primero me sirve para buscar anaerobios y además tiene un buen rendimiento para buscar levaduras. Vamos a ver que en ciertas situaciones es importante. Entonces, aumentan los costos, indudablemente, no lo vamos a poder hacer en todos los sitios, pero aumentan significativamente el rendimiento diagnóstico. ¿Cuánto lo aumentan? Puede aumentar la sensibilidad entre un 30 y un 70%, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el análisis de costo-beneficio, especialmente en pacientes de alto riesgo con comorbilidades o inmunodeprimidos, es mejor entrar con todos los recursos. Además, en en pacientes donde tengan una baja colección, una baja cantidad de fluido, es mejor el hemocultivo porque, como vimos, el estándar es mandar 25 cc y muchas veces no tenemos esa cantidad disponible. Entonces, lo interesante de las botellas y la ventaja que tienen es que en el momento en que siembras, va a arrancar el crecimiento del cultivo, es un medio de transporte que los va a proteger, y algunos incluso botellas de hemocultivo tienen resinas que quelan los antibióticos y aumenta mayor el riesgo. ¿Qué hacemos con los anaerobios? Pues los anaerobios son una cosa muy difícil de cultivar. Lo hemos mencionado en el curso de micro, lo hemos dicho, son difíciles, usted los expone al aire y se mueren. Entonces no siempre está indicado buscarlos. Si se reventó un divertículo en un paciente y uno sabe que eso ahí hay popó, y que en el popó hay anaerobios, entonces yo ya sé que de entrada tengo que cubrir los anaerobios.
Entonces, siempre el cubrimiento, o sea, decidir que uso un antibiótico que cubre anaerobios o al esquema que tengo pensado agregarle ese otro antibiótico que cubre anaerobios, debe partir desde la clínica del paciente y de las imágenes del paciente. Cuando yo tengo abscesos, generalmente los abscesos son muy relacionados con infecciones polimicrobianas, muchas patologías abdominales que derivan a peritonitis secundaria necesariamente son polimicrobianas, entonces yo tengo que cubrir anaerobios. ¿Cuándo debería yo pedir botella para anaerobio pensando en que eso es lo que quiero aislar? Cuando necesito hacer un antibiograma para anaerobios, y esto generalmente va a ocurrir en pacientes donde ya se había cubierto de forma eficaz los gérmenes y veo que las colecciones persisten, que el paciente sigue mal y se tiene que hacer una nueva toma de cultivos y por algún motivo en el primer momento no se tomaron cultivos para anaerobios. Entonces, en ese segundo momento en que voy a analizar el paciente desde el punto de vista quirúrgico, debo tomar una nueva muestra, recordando de que la posibilidad de antibiogramas en anaerobios es difícil y a veces no crece nada. Lo otro es en infecciones endovasculares donde se compruebe el crecimiento de un anaerobio. Hay que hacer antibiograma porque eso va a permitir elegir cuáles son las dosis de antibiótico y el cubrimiento específico de eso. El patógeno más peligroso de todos, dentro del grupo de los anaerobios, va a ser Bacteroides fragilis. Eso, a ver si están despiertos, les suelto la pregunta a nuestros chicos de cirugía y a nuestros integrantes de GRAM. ¿Cuál es la importancia de Bacteroides fragilis y por qué carajos es más peligroso que el resto de anaerobios? Si de pronto alguien nos quiere decir. Bueno, entonces, Bacteroides fragilis tiene varias características dentro de los anaerobios. De hecho, aquí pensando en los organizadores del semillero, tenemos que hacer algún día una revisión de anaerobios que nunca hemos hecho. Eso está pendiente. Entonces, vea, ¿qué pasa con los anaerobios, específicamente con Bacteroides fragilis? La mayoría de los anaerobios son sensibles a la guapanela. Lo que ustedes echen los matan mientras cubren anaerobios. Bacteroides fragilis, de todas estas bacterias gram negativas, es el bacilo que se ha ido volviendo cada vez más resistente. De hecho, hay aislamientos de Bacteroides fragilis con carbapenemasas, de ahí la importancia. ¿Qué pasa con Bacteroides fragilis? Que Bacteroides fragilis tiene cierta capacidad de tolerar el oxígeno. Entonces, tiene una mayor capacidad de sobrevida en los tejidos, porque generalmente cuando hay colecciones polimicrobianas, el frente de daño que se hace en el tejido y que generalmente crea la colección, va a estar el patógeno anaerobio facultativo que está peleando contra el cuerpo, y en la colección van a estar los anaerobios ahí viviendo tranquilitos. Entonces, Bacteroides fragilis tiene una mayor capacidad de invasión porque es capaz de tolerar un poquito el oxígeno, y además tiene mayor capacidad de resistencia antibiótica. Por eso es como el gran enemigo dentro de los patógenos anaerobios. Los hemocultivos, entonces, porque miren ustedes esto, si estamos ante una sepsis abdominal, pues entonces tenemos la necesidad de mirar la colección o el tejido, pero también tenemos que correlacionar con los hemocultivos. Eso también lo hemos discutido mucho, por ejemplo, el paciente con neumonía que llega a la unidad de cuidados intensivos. Sí, tomemos la muestra respiratoria, pero miremos además qué nos dicen los hemocultivos. Entonces, el consenso colombiano nos dice lo siguiente: los hemocultivos, eso tampoco es un escopetazo, no hay que mandárselo a todo el mundo. Entonces, los cultivos en los pacientes hemodinámicamente estables, que no están inmunosuprimidos y que tienen una patología, por ejemplo, una infección adquirida en la comunidad y son de bajo riesgo, no me aporta nada. O sea, ¿para qué yo le hago un hemocultivo a una apendicitis? ¿Para qué le hago yo un hemocultivo a una colecistitis que simplemente derivó en un procedimiento quirúrgico? Entonces ahí me puede aportar información desde el punto de vista de epidemiología, pero tiene un rendimiento tan bajo que voy a necesitar hacer probablemente cientos de cultivos para poder pescarme una que otra cosita. ¿Cuándo siempre estamos obligados a hacer hemocultivos? Primero, el paciente con infección intraabdominal, la que sea, pero que en los estudios de extensión o estadificación me encontré cualquier indicador de sepsis. Por ejemplo, el paciente con apendicitis, pero que es un mayor de 50 años, diabético, lo estadifiqué y tiene marcadores de sepsis, el sofá va para arriba. Se le afectaron los iones, le subió la bilirrubina, la coagulación se está molestando. Ese paciente ya está en sepsis. Estamos teniendo daño orgánico secundario a infección, ahí tenemos que hacer hemocultivo. Lo segundo, lo dice la guía APTUDE, lo dice la guía de la CIN. Si el paciente va para la UCI por cualquiera de las indicaciones que sea, se va de hemocultivos. El paciente hemodinámicamente inestable que entra dentro de ese espectro de las alteraciones orgánicas de sepsis se va de hemocultivos. El paciente inmunodeprimido es impajaritable el hemocultivo y hacerlos bien y juicioso. Y el paciente con la infección intraabdominal asociado al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque a pesar de que de pronto no se vea inestable o está dentro del espectro de la sepsis, ese paciente con una infección intraabdominal asociado al cuidado de la salud probablemente va a tener un germen multidrogoresistente y necesita hacer terapia antibiótica dirigida. ¿Cuántos hemocultivos y cuánto volumen? Para nuestros estudiantes de cirugía, cuando hablemos de toma, que creo que en la siguiente sesión, si mal no estoy, vamos a hablar muy juiciosos de cómo hacer los hemocultivos, cómo se deben hacer y cuánto volumen. Para resumir, en las infecciones intraabdominales hay que recordar que son bacteremias intermitentes de inóculo moderado a alto. ¿Esto qué implica? Que generalmente las bacterias van a llegar desde el tejido linfóide, van a llegar por los vasos y van a llegar al tejido sanguíneo. Esto no es una infección endovascular que está botando bacterias todo el tiempo. Y además va a depender entonces del grado de compromiso. Una peritonitis generalizada es un inóculo gigantesco. Entonces generalmente va a bastar con hacer 2 botellas por set de hemocultivo. ¿Qué tienen entonces esos sets de hemocultivos? Va a tener por lo menos 2 botellas de aerobios o anaerobios. ¿Qué se hace aquí en Manizales? Generalmente aquí en Manizales se toman 2 botellas de aerobios por una de anaerobio y esos son todos los hemocultivos que se hacen. Eso nos disminuye un poquito el rendimiento. Con nuestros residentes de unidad de cuidados intensivos antes de la pandemia teníamos muchas ganas de hacer una intervención a ese respecto, pero lo cierto es que si usted logra en estas infecciones intraabdominales utilizar botellas de aerobios o anaerobios y que sume por lo menos un volumen de sangre entre 40 y 60 mililitros de sangre total, vas a tener un buen diagnóstico de estas bacterias por origen intraabdominal.
¿Qué le pedimos entonces al laboratorio? Algunos tips aquí claves. Lo base es que le vamos a pedir al laboratorio que nos haga los cultivos de pila. Ahí vamos a tener el McConkey, que nos va a permitir analizar los gram negativos, el agar sangre, que me va a permitir ver los gram positivos, y el agar chocolate, que me va a permitir detectar algunos gérmenes fastidiosos. Además, dependiendo de quién tengo yo al frente, de qué paciente es, debo pedir cultivo para anaerobios, ya vimos las indicaciones, los cultivos para levaduras, especialmente si hay alteraciones del tracto digestivo superior, y cultivo para micobacterias en los pacientes inmunodeprimidos. Entonces tengo que recordar eso de base, los tres que no se le niegan a nadie, y dependiendo de la patología a la que me esté enfrentando, micobacterias, hongos o anaerobios. Sobre los cultivos y las tinciones siempre debo pedir tinción de gram, y además debo pedir el cultivo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el cultivo no voy a ver nada, ¿sí? Y la tinción de gram puede que sea la única evidencia de que allí tengo un problema. Por ejemplo, hemocultivos no me salieron positivos, no creció nada en la sangre, el líquido peritoneal por algún motivo no dio nada tampoco, ¿sí? Y nunca hice tinción de gram. Y era un paciente que había la sospecha de si se perforó o no se perforó, un abdomen difícil. Si se tomó el líquido peritoneal y se llevó a la tinción de gram, y en la tinción de gram me dicen, vea, hay bacilos gram positivos, bacilos gram negativos y cocos. Eso es un zoológico, probablemente una perforación de víscera hueca. Mucho cuidado en el líquido peritoneal, siempre pedir la tinción de gram, porque muchas veces me va a permitir hacer un abordaje y me puede incluso cambiar el diagnóstico y me permite evaluar un montón de cosas allí. Siempre entonces, recordar que en los pacientes con anaerobios, que yo pedí cultivos, si la patología me dice, la patología base, la clínica me dice que ahí deben haber anaerobios, asuma que hay anaerobios. Porque los anaerobios, en ese proceso de llevarlos hasta el laboratorio y sembrarlos, muchos anaerobios se mueren. Entonces usted de pronto, pensando, no me creció un anaerobio, esto simplemente es una infección por E. coli, se le olvida que en una perforación de víscera hueca va a haber un zoológico de bacterias. Y dudar siempre los resultados de cultivos que se toman días después del inicio antibiótico, que son muestras de drenajes viejos o superficiales, y los bichos con nombre raro que llaman al microbiólogo, porque generalmente esos son contaminantes. Tengan presente que si el paciente lleva muchos días de antibiótico y además se tomó una muestra superficial, el mismo proceso de impregnación de los tejidos de antibióticos me va a seleccionar en la parte superficial de la herida y quizás no va a tener nada que ver con la infección, gérmenes resistentes que no están afectando directamente al paciente. Entonces, es un paciente que había arrancado con una terapia antibiótica, va bien clínicamente, le tomaron un cultivo, ese salió un germen R y entonces lo escalaron a meropenem. No vayan a cometer ese error. El otro, entonces, el punto aquí central es saber los puntos específicos donde estoy. Siempre pedimos estudios de susceptibilidad cuando nos crezcan enterobacteriales, bacilos gramnegativos no fermentadores, que son altamente resistentes, estafilococo aureus, hay peritonitis por este germen, aunque uno no crea. Cuando crece cándida en el contexto de la infección intraabdominal es siempre significativo, y los estreptococos del grupo Viridians, que a veces pueden producir patología allí. En intestino delgado, especialmente en dehiscencia de algún procedimiento o úlcera péptica perforada, en estos pacientes siempre considerar cándida. Aquí las levaduras son muy importantes, y ojo con esto. Antes, en las guías pasadas y hace mucho tiempo, y de hecho, pues cuando yo activamente estaba investigando el tema de cándida, ocurría mucho de que a los pacientes, solamente por el tema de que era un procedimiento quirúrgico del tracto respiratorio superior, algo pancreático, duodeno y todo eso, móntele fluconazol, que eso debe tener cándida. Ya ahorita la tendencia es hasta no tener el cultivo y la comprobación de que hay una infección por cándida, no mande antibióticos porque lo único que, antimicóticos, perdón, porque lo único que usted va a hacer es empezar a seleccionar en ese paciente levaduras resistentes no albicans o el riesgo que tenemos siempre presente de Candida auris. Por otra parte, los pacientes que, pues cuando hay la sospecha de esto, hay que tratar de ir protocolizando eso en los laboratorios, y usted simplemente decirle al paciente, sospecho que aquí hay cándida. Ahí entonces se deben tomar decisiones. Por ejemplo, cándida crece en el agar sangre, agar chocolate y en las botellas de hemocultivo, pero se puede aumentar la posibilidad de aislar cándida si yo utilizo medios de cultivo selectivo como micocel, porque micocel tiene una serie de antibióticos que inhiben gram positivos y gram negativos y va a dejar que la levadurita crezca a sus anchas. Cuando hablamos de colon, siempre vamos a hablar del riesgo de todo lo que hay colon, siempre debemos cubrir anaerobios independiente de que me crezca o no algo y recordar que allí está Bacteroides fragilis, que es nuestro mayor enemigo. Y cuando el paciente es en el contexto asociado al cuidado de la salud o alto riesgo de resistencia antibiótica, ahí siempre va a haber pseudomonas, enterococos, cándida y clepsinas multilogoresistentes. Cuando nos crezcan esos cultivos iniciales, estafilococos coagulasa negativos o bacilos gram positivos, evitar a toda costa entonces hacer antibiogramas porque ahí eso no me va a aportar absolutamente nada en el diagnóstico. Y ya las guías estas están avalando para ciertos pacientes y ciertas situaciones, especialmente en los recursos, hacer las pruebas rápidas y moleculares porque acortan el diagnóstico de gérmenes de MDR y si hay la disponibilidad del diagnóstico permite caracterizar mejor la microbiología. ¿Cuáles son entonces esas posibilidades de diagnósticos? Primero, el panel de film array que se utiliza en sepsis, en sangre. Este puede ser muy útil cuando apenas quitan los hemocultivos, me va a dar un perfil muy seguro de los gérmenes, de los genes de resistencia que pueden haber allí involucrados. Recordar en los pacientes que crecen gérmenes con posibilidad de la presencia de carbapenemasas, el test como el carba-NP y las pruebas de lateral flow, que estas pruebas de lateral flow, un ensayo lateral flow, haga cuenta que son como pruebas de embarazo, pruebas rápidas, pueden hacer la detección rápidamente de carbapenemasas, incluso diferenciarlas. Y ya, pues cuando estamos muy en playa alta, pues los procesos de PCR, como el GeneXpert, pero que no analiza tuberculosis, sino el carba, la resistencia a carbapenémicos.
Esto entonces, la Asociación Colombiana de Infectología nos ofrece este algoritmo diagnóstico que puede ser bien importante y que tiene mucho que ver con el algoritmo que ya se había propuesto para el abordaje en general de los gérmenes MDR o por carbapenemasas, perdón. Y el punto aquí clave es el siguiente: ¿yo requiero los resultados el mismo día o no requiero el resultado el mismo día? Si no requiere el resultado el mismo día, que es por ejemplo el paciente de rutina que tenía una colección peritoneal, le sacaron el líquido, el paciente está estable después de cirugía, no está en shock séptico, o sea, hay tiempo, a esos pacientes se pueden hacer los procesos de laboratorio que estamos haciendo de rutina en Manizales, cómo hacer el antibiograma y además buscar a través del test de inhibición de carbapenémicos, el MSIM, y asociar con los test de DTA para buscar metaloenzimas. Y aquí está entonces las posibles combinaciones de identificación, que pues eso se sale un poquito del espectro de esta charla, pero ahí está entonces en el antibiograma para evaluar si tengo carbapenemasas de la clase A, carbapenemasas de la clase B, que serían las metaloenzimas, o tengo una posible amenaza fantasma, como serían las OXA. Esto además permite muy bien la selección de antibióticos nuevos, como por ejemplo ceftolozan tazobactam, ceftazidime avibactam, o la selección de terapias combinadas en estos contextos. Ahora bien, el paciente es de alto riesgo, está llevado, tiene sepsis o shock séptico, necesito un resultado rápido, entonces depende, estoy en playa baja media, entonces ahí lo que debo hacer es tratar de hacer las pruebas de lateral flow, las pruebitas de embarazos para carbapenemasas, o sea, creció el cultivo, inmediatamente tengo colonias, le aplico las pruebas, estas pruebas tienen un costo más o menos entre 60 y 130.000 por prueba, son más asequibles y dan unos resultados rápidos y permite entonces hacer también decisiones sobre cuál es el tipo de enzima o carbapenemasa que hay allí. Ya si estamos en playa alta y además necesitamos un resultado rápido en menos de 24 horas, lo que debemos hacer entonces es hacer las pruebas de CFI del expert o el test de biomiere del film array de panel sanguíneo. Sobre las imágenes, puntos clave a recordar: el abordaje quirúrgico puede cambiar con la imagen diagnóstica, entonces dependiendo de qué órgano o qué es la patología que estoy sospechando, habrán una u otra imagen de diagnóstico. Indudablemente la prueba clínica de referencia para las infecciones intraabdominales y pélvicas es la tomografía de abdomen contrastada, con una excepción que es la enfermedad biliar, la patología intrahepática y los abscesos, donde la imagen de elección es la ecografía. Y recordar que nunca podemos hacer una tomografía como imagen inicial si la sospecha de peritonitis o perforación de víscera hueca está establecida, puesto que vamos a retrasar la cirugía y allí entonces podemos aumentar el riesgo de muerte del paciente. Hay otra cosa para recordar, esto sí es para los que se quieran profundizar en todo el tema de cirugía, hay que recordar que hay diferentes escalas que permiten evaluar los riesgos de los pacientes de acuerdo a la patología que se sospecha. Entonces ahí tenemos los índices de riesgo de peritonitis, como el Mannheim o el PSS, la escala de Boyd, de Halpur, de Hasetepe, y otras, como por ejemplo el score que salió precisamente en la guía de cirugía intraabdominal del World Journal of Surgery del año 2016, que es el estudio WIS, que permiten evaluar diferentes tipos de peritonitis. La ventaja de estas scores es que muchos tienen también elementos anatómicos y elementos radiológicos que permiten evaluar temas de abordaje, no solamente el tema de la sepsis como tal. Cuando estamos hablando de sepsis es muy importante analizar los scores de severidad, el Quick SOFA, SOFA o Apache, para tomar decisiones desde el punto de vista pronóstico, de tratamiento, de si hay o no ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y también evaluar hasta dónde tenemos que escalar también la terapia antibiótica. Entonces, mensaje claro sobre los pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? ¿Cómo abordamos el paciente inmunocomprometido? Tenemos que entrar mostrando los taches. ¿A qué me refiero con eso? Que ahí no podemos hacer un enfoque conservador de venga, yo mando esta imagen y si no esta, observemos al paciente, dejemos que la clínica nos cante porque vamos a tener un cadáver en pocas horas. ¿Por qué? Porque en este escenario debemos tener presente que en el paciente inmunocomprometido cambia la fisiología, cambia la clínica y cambia el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Entonces, en primer lugar, siempre que yo tengo un paciente inmunocomprometido, debo tener un alto grado de sospecha. O sea, debo tener presente cuáles son las patologías más comunes para esos casos específicos, saber cuáles podrían ser las catástrofes que pueden afectar a ese paciente y con base en eso no esperar a que me cante la clínica, porque probablemente cuando cante la clínica el paciente se va a morir, y rápidamente hacer un abordaje de pruebas diagnósticas. Aquí sí tenemos que ser gastones en pruebas diagnósticas, sabiendo cuáles se mandan, y para eso realmente los hospitales que atienden pacientes inmunosuprimidos, específicamente puntos concretos, por ejemplo, oncólogos tienen muy claro el tema de cáncer, y si tenemos un hospital de cuarto nivel con trasplantes, tiene sus guías específicas para los trasplantes que manejan. Entonces hay que apegarse a estas guías, pero entrar siempre con todo la rigurosidad diagnóstica. El uso aquí ya no es como voy secuencial, sino mejor usar pruebas paralelas, o sea, imágenes, hemocultivos, pruebas de PCR o moleculares de acuerdo al riesgo microbiológico del paciente, estudios de extensión y estratificación, y tener además el presente las múltiples cosas que me pueden cambiar el rendimiento de esas pruebas, y siempre tratar de que estos pacientes hay que verlos en playa alta, estos pacientes no es para verlos en un puesto de salud, en un segundo nivel, estos pacientes hay que verlos en un tercer nivel, y ojalá con un enfoque multidisciplinar. Muy importante entonces hacer esto. Algunas recomendaciones entonces concretas. Primero, enfoque multidisciplinar en tercer nivel. Paciente inmunodeprimido se me muere en primer y segundo nivel. Siempre tener un alto índice de sospecha, puesto que los signos y síntomas de los pacientes muchas veces no van a ser los específicos para órganos, los pacientes se van a demorar mucho en cantar, y recordar que entre más inmunodeprimido el paciente, menos confiable es la clínica. Ojo con eso, entre más
inmunocomprometido, menos la clínica, porque normalmente los signos clínicos son producto dentro de la fisiopatología de la afectación de los tejidos y muchas veces de la respuesta inflamatoria. Muchas veces en el paciente inmunodeprimido no hay inflamación frente al patógeno, entonces no van a haber signos clínicos de que allí está pasando algo. Por otro lado, los laboratorios pueden ser imprecisos, ¿sí? Esto ocurre en muchas patologías graves. Por ejemplo, en el paciente renal hay unos paraclínicos que cambian, en el paciente con falla hepática cambian otros paraclínicos, entonces en el paciente inmunodeprimido cambian los paraclínicos por ausencia de inflamación, por alteraciones fisiológicas y de sus patologías de base y por los medicamentos que usan estos pacientes. En estos pacientes siempre hay que entrar con tomografía contrastada, porque es la imagen de elección en este grupo de pacientes, y pues de hecho, no, primero le hice la ecografía y después le hago la tomografía, estoy perdiendo tiempo valioso. ¿Por qué la importancia de saber cómo evaluar los signos, los paraclínicos? Porque básicamente podemos entrar en errores específicamente cuando hay medicamentos. Hay que recordar también que los pacientes con infección intraabdominal pueden tener diarrea. Siempre que haya un paciente inmunodeprimido o con un alto riesgo de infección asociada a la salud que tenga diarrea, debo pensar en la posibilidad de clostridioides difícil. Recordando además que el paciente que venía con diarrea relacionada con antibióticos y empieza ya a hacer una clínica de abdomen agudo, probablemente tenga una complicación severa de una clostridioides difícil y va a ser una catástrofe. Hay que recordar que los test microbiológicos asociados que se hagan deben ser específicos para la patología. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente con dolor abdominal, con abdomen agudo abdominal, pero además tiene diarrea, entonces de pronto sería valioso analizar el film array digestivo. No me voy a poner a pedirle un panel de film array de líquido cefalorraquídeo, o sea, debo tratar de pensar lo que este paciente debe tener. Entonces hay que recordar que no todas las inmunosupresiones pueden dar enterocolitis necrotizante, ni todas aumentan el riesgo de citomegalovirus. Entonces hay que saber un poquito de la epidemiología para no tampoco desperdiciar las pruebas diagnósticas. Y siempre en los pacientes que tengo VIH de base, tenemos que mirar cómo está el VIH, si hay el tiempo, obviamente en un abdomen agudo y que va para cirugía, pues de pronto no alcancé, y teniendo en cuenta que si tengo algo de la noción de estadificación de ese paciente VIH, me puede llevar a tomar decisiones diagnósticas importantes, porque entonces en ese paciente con abdomen agudo VIH que está en fase SIDA, tengo que pensar en tuberculosis abdominal, infecciones por el complejo Mycobacterium mavium tuberculosis cuando tienen los C4 por ahí abajo de 50 de 100, y tratar de hacer entonces las pruebas para poder tener un diagnóstico. Miren ustedes esto es lo que ocurre, las modificaciones que me hacen algunas condiciones clínicas y algunos medicamentos con respecto a los signos que uno debería a veces evaluar y que debe tener presente. Entonces miren, por ejemplo, cómo los pacientes que tienen uso de aciatropina, por ejemplo, van a tener anemia y leucopenia. Los pacientes que utilizan micofelonato mofetil van a tener anemia, leucocitopenia y trombocitopenia. Entonces miren que es muy importante tener eso presente a la hora de evaluar, por ejemplo, el Quick SOFA, el score SOFA o el score de Apache en estos pacientes, porque pueden haber riesgos de mala interpretación. En los pacientes, entonces, específicamente con VIH, hay que recordar que el VIH, el hecho de ser VIH, no debe guiar las consideraciones diagnósticas ni pronósticas. Ah, no, es que el paciente tiene VIH, yo no lo opero. No, ¿sí? Hay que tratar de evaluar y estadificar VIH, saber entonces si tengo que extender los estudios microbiológicos y además saber si eso me puede o no afectar el pronóstico, pero jugársela por el paciente. Recordar entonces que en los pacientes sí se puede iniciar el recurso, siempre se debe mirar el CD4 y la carga viral. Eso además me va a permitir establecer el riesgo para el equipo quirúrgico si hay una carga viral muy alta. Saber entonces que los pacientes con un conteo de CD4 normal por encima de 200 se van a comportar como un paciente inmunocompetente. Entonces, el paciente VIH con buena adherencia, CD4 por encima de 200, abdomen agudo, piensen en el mismo abdomen agudo que pensarían en un paciente común y silvestre. Y hay que tener presente que si ya aumentaron los CD4 van para el piso y la carga viral está elevada, ahí sí, venga, tomamos un buen volumen, mandamos además para micobacterias, buscamos Candida para poder hacer un enfoque adecuado. Y recordar que a los pacientes hasta donde se puede hay que continuar la terapia antirretroviral, que como ustedes saben, la mayoría de esos antirretrovirales son por vía oral, y mantenerlos lo más que se puede. Obviamente después de algunas cirugías hay que dejar el estomaguito en descanso y todo eso, pero que eso sea un tiempo corto, porque acuérdense que cuando uno interrumpe los antirretrovirales, a las 2 o 3 semanas ya tenemos disparada la carga viral y los CD4 para abajo. Ojo con los esteroides, y como ahorita todo el mundo está tomando esteroides por COVID, hay que tener algunas consideraciones importantes en los pacientes quirúrgicos. Primero, los pacientes que llevan una terapia de esteroides en el último año, no hay ninguna evidencia que uno dice, no, es que tiene una patología aguda y este paciente toma esteroides para esta patología reumatológica, como esta cirugía es un insulto inmunológico y un insulto inflamatorio, venga, pongámosle un pulsito de esteroides para ayudarle a que no le dé un flare de su patología. No, eso es error, no hay por ahora ninguna evidencia de que eso aporte absolutamente nada. No hay datos suficientes para sugerir que la suspensión de los esteroides en una emergencia de superficie de urgencias apoyen algo. Los pacientes que toman esteroides deben seguir en sus regímenes usuales, y eso sí, el médico tratante y el anestesiólogo debe tener muy claro que los pacientes con uso crónico de esteroides tienen más riesgos específicos de complicaciones, problemas con las heridas, con dehiscencias y problemas con los órganos específicos. Pero ojo con esto, si yo digo, uy, no, entonces voy a compensar estos riesgos suspendiendo los
los esteroides, usted lo que va a tener de pronto es el paciente en un posoperatorio con una reactivación de esa patología de base que tiene o con todas las reacciones adversas que se pueden dar por la suspensión no correcta de los esteroides. Y los pacientes que en ese contexto que usan esteroides, que tienen patología reumática, que en el proceso de la cirugía en el posoperatorio hacen un evento hipotensivo que no responde a fluidos, una de las cosas que se debe evaluar es la posibilidad de la afectación del eje adrenal y el hecho de que de pronto haya que ponerle su bolito de hidrocortisona, como también se hace en el contexto de shock séptico en unas indicaciones muy específicas. Hay otras catástrofes que hay que tener presentes, dos que quiero mencionar, como es la enterocolitis neutropénica y la infección por cetomegalovirus. Ambas requieren un alto índice de sospecha. El tratamiento en estas debe ser clínico, reposo intestinal, más antibióticos o antivirales, en este caso amplio espectro, y ya las complicaciones ya severas ya se hacen es con el abordaje quirúrgico. Y como les digo, les remito a esa guía que nos mandó muy interesante Juan David Salazar, para poder tener esas patologías que pueden ocurrir de base. No me voy a meter con los pacientes trasplantados porque no es algo frecuente que tenemos allí, pero en la guía están las consideraciones de la apendicitis en el trasplantado, la colecistitis en el trasplantado, para que el que quiera profundizar en este tema los pueda abordar. Hay que recordar entonces que tenemos el tema de sepsis. Cuando ya hablamos de sepsis hay que recordar unas especificidades que van a tener estos pacientes en el contexto de la infección intraabdominal. Hay que recordar que los criterios que estamos utilizando de definición son las nuevas definiciones del concepto sepsis 3 que siguen vigentes, recordando entonces de que ya hablamos de sepsis es cuando hay esa respuesta a la infección más un daño orgánico, sea como tal alguna manifestación en el SOFA, en el Apache, más la posibilidad de alteración hemodinámica, y ahí es donde uno debe entonces tener presente. Hay que recordar que el SOFA, el score SOFA no necesariamente requiere estar en un segundo nivel, ¿sí? Hay algunos buenos primeros niveles con servicios de hospitalización y laboratorios donde uno puede evaluar todo. Lo único que yo no podría evaluar realmente en un segundo nivel, porque en un primer nivel, pues porque nunca va a haber gases arteriales, es la PAFI, pero la saturación de oxígeno va a ser una buena aproximación. Y en unos buenos primeros niveles voy a tener una creatinina, unas plaquetas y una bilirrubina, y esto me va entonces a permitir analizar los criterios que yo pueda. Y hay que recordar que cuando estoy ya en el primer nivel sin laboratorios o voy a hacer la visita en casa y tengo que evaluar, es muy importante analizar ese Quick SOFA que me analiza solamente la frecuencia respiratoria, la afectación del estado de conciencia y la hipotensión. Eso no requiere paraquímico, se puede hacer en atención prehospitalaria a la cabecera del paciente y me puede permitir evaluar a un paciente que veo simplemente con apendicitis, pero es un adulto mayor y además está delirante, ya está en sepsis. Y miren que eso ya desencadena remisión, hemocultivos, terapia antibiótica amplio espectro y otra serie de cosas. Entonces, siempre en la sepsis intraabdominal, recordar que los signos del alarma abdominal pueden anteceder el deterioro del SOFA, ¿sí? O del quick SOFA. O sea, el paciente primero va a tener signos de irritación peritoneal antes de estar hipotenso. Entonces, hay que tratar de establecer esa cadena de eventos. Ojo con la reanimación hídrica. Igual lo bueno es que, a diferencia de como uno podría abordar este tema hace unos 5 o 6 años, ya se han ido cada vez haciendo mucho más conservadores con el uso de los bolos en reanimación. No importa tanto un protocolo, sino solamente tenga en cuenta esas metas de reanimación de acuerdo a lo que usted elija para guiar esas metas, recordando de que si no se logran esas metas iniciales con los bolos iniciales, es mejor arrancar vasopresores, porque si usted se agarra a bolear líquidos, lo que usted puede hacer es aumentar esa presión intraabdominal, comprometer además la ventilación mecánica sin charca al paciente y básicamente está alterando la fisiología del paciente. Entonces, en la sepsis intraabdominal, muy juiciosos con los líquidos, más que todo que hay unas patologías muy sensibles a líquidos, y más bien rápidamente ir al uso de vasopresores si es necesario. Sobre el diagnóstico microbiológico, ya que estamos hablando, no es como de en la cirugía, si tomo un líquido peritoneal, no, sino estoy frente al paciente con sepsis, que estoy sospechando de que esa sepsis es de origen abdominal. Entonces, lo interesante es que el diagnóstico microbiológico puede que coincida con el diagnóstico de control de foco. O sea, en el momento en que se llevó a cirugía, se tomaron los hemocultivos y ahí va a permitir entonces saber correlacionar lo que hay en la barriga versus lo que hay en la sangre y así tener una terapia antibiótica más guiada. La muestra ideal siempre va a ser aquella que se toma previa a los antibióticos o en las primeras horas de los mismos, y recordar que si el paciente tiene una alta sospecha de sepsis hay que tomar los 2 sets de hemocultivos. También el uso, por ejemplo, de si ya se utilizaron previo antibióticos, el uso de resinas puede ayudar, pero aumenta costos, y siempre tratar de correlacionar con el foco. Sobre el control, entonces, habiendo definido la extensión, grado de complicación, es importante determinar la estrategia de control. Yo no me voy a meter mucho acá porque cada patología va a tener sus consideraciones, pero siempre que hay un foco que debe ser controlado quirúrgicamente, hay que tomar la decisión de foco quirúrgico o foco no quirúrgico, y si es quirúrgico, tomar la decisión de hacer un abordaje percutáneo, abierto, endoscópico, y eso le compete siempre al equipo quirúrgico y al cirujano. Entonces, hay que recordar, y yo les menciono esto, se los dije al inicio, de que para ya profundizar sobre cada patología, doy o no doy antibiótico, qué antibiótico doy, cuándo debe ser el momento quirúrgico, cómo debe ser el abordaje, hay que recordar que eso va a competir cada una de las patologías específicas, recordando de que la sepsis intraabdominal y las infecciones intraabdominales, la mayor causa va a ser la apendicitis, después va a seguir la colecistitis, después todo lo que son las ISO, pues, o sea, posoperatorias,
la perforación colónica de no divertículos, las perforaciones gastroduodenales, ya después le sigue la diverticulitis y ya otras causas que son menos frecuentes. Entonces, para los que estén interesados en cirugía, vayan leyendo por orden en esta silla. Entonces, primero cojan apendicitis, hagan puntos clave, aquí hay que hacer esto, la terapia antibiótica es esta. Después cojo la patología biliar y arranco, porque miren que va variando qué imagen utilizo o qué abordaje utilizo, y esto es muy importante para los que quieran meterse por el lado quirúrgico. Entonces, para ya cerrar la charla, hoy vean que nos resultó cortica, no nos vamos a mover aquí 2 horas completas. Pautas claves para la decisión del tratamiento empírico antibiótico. Primero, los antibióticos empíricos ideales son ¿cuáles? Primero, cuando se aplican antes de las tomas de muestra. No siempre va a ser así, especialmente si estás en 3.º o 4.º nivel y el paciente lo remitieron con algo grave de un primer y 2.º nivel, ya viene con su dosis de ampicilina sulbactam por lo menos. Además, cuando estos se aplican antes, cuando estos se aplican entonces antes de la cirugía, es lo ideal. Y recordar esto, y ojo, mis chicos de cirugía, porque recuerden que vamos a analizar profilaxis antibiótica, ya vimos infección de sitio operatorio y vamos a hablar de todo el tema de toma de muestra posterior. Si aquí ya me viene un paciente con una infección intraabdominal establecida, apendicitis, una colecistitis, una colangitis, yo ya no tengo que pensar en que le voy a poner cefaloloquialla para que la heridita esté impregnada y tratar de evitar de que allí se establezca una infección. La infección intraabdominal asume que los tejidos ya están infectados antes de la incisión. Entonces, ojo con eso, porque si de pronto les queda a ustedes la responsabilidad de seguir el antibiótico y entonces este paciente tiene una apendicitis ya perforada, entonces no vayan a poner una dosis de una cefalosporina primera. Ahí tengo que ponerle la primera dosis del tratamiento antibiótico previa toma del hemocultivo, si fue, por ejemplo, indicado, y ahí ya arrancar el procedimiento quirúrgico con esa primera dosis de terapia antibiótica ya establecida. Cuando se tiene entonces en cuenta el foco, el riesgo de resistencia y las comorbilidades, ahí selecciono la terapia antibiótica o el cóctel de antibióticos. Lo peor que yo puedo hacer es evitar esos esquemas de no, póngale banco, meropenemia y además un antifúngico. O sea, estoy tratando de cubrirle todo, y si yo eso es lo que estoy haciendo en mi hospital, después voy a pagar los platos rotos con la resistencia antibiótica. Lo otro importante de haber tomado los cultivos hemo y cultivos abdominales cuando se pueden, es que si me crecen los gérmenes voy a poder desescalar la terapia antibiótica o darme cuenta de que de pronto necesitaba escalarla, porque la terapia antibiótica inadecuada se correlaciona cuando es para mal, voy a llevar a mortalidad, y cuando estoy utilizando bombas atómicas para destruir hormigas, pues entonces voy a llevar a resistencia antibiótica. Y recordar una cosa que cita la guía colombiana, una revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, de Wong y colaboradores, no logró establecer ninguna recomendación específica para las terapias de primera línea de los tratamientos con sepsis intraabdominal. Todos los regímenes, y dijo que es un estudio viejo, no se ha vuelto a actualizar, todos los regímenes mostraron una eficacia similar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Usted debe tener presente el paciente que tiene al frente, la biota del hospital o de su ciudad, y además la patología que tiene al frente para tratar de establecer de acuerdo a foco qué es lo que tiene que tratar. Entonces, si usted analiza ya las estadísticas globales grandes de esto, en esta revisión de Aptuey, donde habla de la bacteriología de la infección intraabdominal, se encuentra que en la mayoría de los casos que se ha cultivado algo, pues en las infecciones intraabdominales obviamente hay zoológicos. Entonces miren que anaerobios más aerobios suma más o menos el 82% de los casos. Anaerobios únicamente, que haya crecido eso superatípico, apenas un 1%, y que crezcan aerobios solos un 17%, y siempre asuma de que si la víscera es rica en anaerobios, asuma que hay anaerobios. ¿Cuál es entonces lo que crece más que todo en anaerobios? Obviamente va a crecer todos los bacilos gram negativos, es lo que más crece, E. coli, Pseudomonas klebsiella, otros bacilos gram negativos, enterococo, que es el gran positivo que vive en las tripas, estafilococo aureus, que es muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes de diálisis peritoneal, entre otros, y ya otros cocos gram positivos, como vimos en el grupo de Williams. Y los anaerobios, por eso les insistí yo, pilas que el rey de las infecciones intraabdominales es Bacteroides fragilis, como el bacilo gram negativo anaerobio de mayor importancia en la clínica. Y siempre tomen la tinción de Gram porque se pueden encontrar eso. No creció nada en los cultivos y era un paciente que había la sospecha, ¿no?, de que había una ruptura de víscera hueca. La tinción de Gram me va a permitir, aquí miren ustedes, acá están viendo bacilos Gram negativos, cocos Gram positivos y bacilos Gram positivos. Eso es popó, eso es líquido abdominal lleno de diferentes microorganismos, y ahí es donde tengo que tomar una decisión antibiótica correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en las estadísticas locales? Datos pendientes de publicación, que ya nuestro equipo de JUNET le va a pasar la fusta o el testigo al siguiente grupo. Ya estamos hasta adaptando compra de equipos de cómputo para que ellos puedan hacer sus análisis. Esta es una de las cosas que tenemos pendientes de cultivar. Entonces, resultados a coger con pinzas. Primero, como ustedes pueden ver, estos datos que tenemos aquí son los líquidos peritoneales que se lograron sacar de la hospitalización, no de cuidados intensivos. En cuidados intensivos no alcanzamos a tener un número suficiente de aislamientos para poder mostrar datos de UCI. Como la mayoría de las infecciones abdominales postquirúrgicas, muchos terminan, la mayoría, la vasta mayoría acaban en hospitalización porque no se complican. Entonces, el N más grande lo tenemos es en hospitalización general, y a pesar de que el N es grande, tengan en cuenta que estos son los datos de 7 instituciones en 2019 pre-pandemia. Entonces estamos teniendo datos significativos de toda la ciudad de Manizales. Vemos entonces que en la distribución de muestras de hospitalización
El líquido peritoneal es la cuarta que más se cultiva, o sea, hasta orina, orinas gasta la mitad del recurso del laboratorio. Después tenemos las secreciones, muchas veces de heridas que no logra establecer ahí bien, la sangre, que los hemocultivos son los más importantes, y el líquido peritoneal, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces allí? Que dentro de los gérmenes que más crecen, lo que más nos crecen son bacilos gramnegativos. Acá en Manizales casi no se manejan bien anaerobios, no crecen tanto, y lo que suma más o menos el 60% de todos los aislamientos es E. coli, obvio, y el otro bacilo negativo fermentado rápido, que es Klebsiella pneumoniae. Datos interesantes a tener presente desde el punto de vista de la resistencia antibiótica. Si ustedes analizan muchos de los esquemas antibióticos que se utilizan especialmente en algunos municipios, es por ejemplo utilizar para algunas infecciones intraabdominales ampicilina sulbactam. Noten ustedes que la ampicilina, las frecuencias de resistencia a ampicilina sulbactam están por encima del 50%, son bien elevadas, pero cuando analizamos la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, encontramos que la cantidad de beta-lactamasas de espectro extendido está más o menos entre un 15 y un 14% para estas dos especies. Cuando analizamos las cefalosporinas de tercera generación, vemos que esos resultados son más o menos consistentes con lo que tenemos, por ejemplo, resistencias a ceftriaxona del 14% al 41% en Klebsiella pneumoniae, mientras que las resistencias a ceftazidima son mucho más bajas, pero esta nunca se utiliza en infecciones intraabdominales por bacilos gram-negativos fermentadores, sino que se deja solamente para Pseudomonas. Cuando analizamos uno de los más interesantes que se utiliza en infección intraabdominal, especialmente en peritonitis primaria, es la cefotaxime, que vemos unas bajas tasas de resistencia cercanas al 10%, y hablando con el doctor Diego Sánchez, la cefotaxime es excelente antibiótico en las peritonitis primarias y la tenemos por lo menos en 2 instituciones de la ciudad. Vemos unas bajas tasas de resistencia a carbapenémicos, especialmente en E. coli. Miremos que la resistencia a tapenem es baja, meropenem es baja, y no me parece, imipenem es baja, pero resulta de que hay una buena resistencia antibiótica a imipenem y meropenem por encima del 15% en Klebsiella pneumoniae, que como lo han mostrado los datos de Gram en el pasado, es uno de los que más preocupa en términos de gérmenes MDR. El tapenem se utiliza mucho en infecciones intraabdominales y por lo menos estos resultados nos muestran que la resistencia es muy baja. Y el tapenem tiene la gran ventaja de que no presiona a Pseudomonas, entonces tiene ese riesgo de ser un carbapenémico que me ahorra meropenem, que sí es el que utilizamos normalmente en Pseudomonas. Y el mensaje más claro que me dijo el mono para que les transmitiera hoy: miren la alta resistencia de piperacilina tazobactam en los escenarios clínicos, especialmente en Klebsiella pneumoniae, y muchos de los esquemas que se utilizan aquí, infección intraabdominal, utilizan de entrada piperacilina tazobactam por la gran ventaja que tiene de cubrimiento anaerobio un poco más amplio, incluso bacterioides frágiles. Ampicilina sulbactam cubre algunos anaerobios, pero no bacterioides. Pip-tazo sí cubre muy bien anaerobios y por eso se utiliza en ese contexto. Entonces, ¿cuál es el arsenal diagnóstico, el arsenal de antibióticos que tenemos? Recordar que el metronidazol tiene muy buen cubrimiento para anaerobios, pero no me cubre las otras bacterias, entonces ojo con eso, no se puede mandar metronidazol únicamente como terapia. Fluconazol y equinocandinas, que lo utilizamos como antifúngicos, no lo debemos enviar solamente como terapia empírica. Hasta que no tengamos un cultivo peritoneal que nos diga que hay cándida, un hemocultivo en cándida, no debemos utilizar ninguno de estos dos. Y ya la balanza se ha ido inclinando más hacia las equinocandinas por su espectro un poco más grueso contra cándida, por ejemplo, glaurata, que es muy importante en nuestro contexto, y por sus características farmacocinéticas y pocas interacciones. Cefalosporinas de primera y cuarta se pueden considerar en todas las infecciones intraabdominales siempre y cuando yo las sepa combinar. Por ejemplo, las cefalosporinas de segunda tipo cefamicina son excelentes cubriendo anaerobios, pues ya no las tenemos. Si estoy en un pueblo y me tocó utilizar una cefalosporina de primera y estoy ante una sospecha de infección intraabdominal, debo además ofrecer un cubrimiento contra anaerobios, puede ser con metronidazol. Como les mencionaba, ahorita ampicilina sulbactam tiene algo de cubrimiento contra anaerobios, más bacilos gramnegativos sensibles a la guapanela. Puedo escalar a piperacilina tazobactam, pero tengo el riesgo de que tienen estos fallos que mostró en las infecciones graves, por ejemplo, el tema del estudio Merino y cómo utilizarlo en terapia empírica. Aquí se utiliza mucho en terapia empírica y parece que funciona bien, pero pues hay que tener en consideración estos datos. Pues uno, lo que sabemos del estudio Merino, y dos, lo que ya tenemos de base como una alta resistencia de Klebsiella pneumoniae a este antibiótico. Un antibiótico que no aparece en nuestras estadísticas porque en ese momento no se testeaba. La tigecyclina es un excelente antibiótico contra infecciones intraabdominales, más no sirve en sepsis. Tiene una muy mala distribución en sangre, se concentra muy bien en líquido peritoneal y en cavidad abdominal, pero no funciona en shock. Si el paciente está choqueado, no debe utilizar casi que ninguno de los anteriores, porque ahí me debo tratar de decantar por un antibiótico que me cubra muy bien bacilos gram negativos, me cubra además anaerobios y que tiene por sus características farmacocinéticas. Acuérdense que los betalactámicos utilizan este tema del tiempo por encima del AMI, que el meropenem es, entre comillas, muy potente en ese sentido y puede tolerar algunas concentraciones un poco más bajas en el tiempo, todavía persistiendo su acción bactericida.
Entonces, como les menciono, cuando ustedes ya vayan cogiendo cada una de las patologías quirúrgicas, deben ir evaluando cuáles son los esquemas. En la guía colombiana de la CIN están todas las dosis neonatos, pediátricos, renales y adultos, para que las tengan presentes y hagan un buen uso de este armamento. Solamente ya con esto termino, quiero que miren ustedes cómo en UpToDate, en la revisión sobre sepsis intraabdominal, los esquemas están muy en consonancia en lo que hemos hablado en toda esta charla. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar un esquema empírico antibiótico en pacientes de bajo riesgo, o sea, no tienen riesgo de resistencia antibiótica, hay una infección adquirida en la comunidad, o sea, el paciente con peritonitis común y silvestre, tenemos muchas opciones. Entonces, por ejemplo, en terapia combinatoria, ¿sí? Terapia de combinación, tengo, por ejemplo, la posibilidad de utilizar metronidazol para que me mate los anaerobios y además lo puedo utilizar, por ejemplo, con cefazolina o cefuroxime, ¿sí? No ceftriaxona, no se metan con ceftriaxona porque ya sabemos que hay lo utilizamos con unas patologías específicas, tiene una distribución además en vía biliar que me va a llevar a resistencia, me puede llevar a resistencia antibiótica y a selección de Bless. La cefotaxime lo vamos a dejar única y exclusivamente para los pacientes que tienen una peritonitis primaria, y la ciprofloxacina pues se podría utilizar en los pacientes que tienen alergias severas a los beta-lactámicos, consideraciones que no tienen que ver pues mucho con el espectro. O sea que realmente terapia combinatoria breve, metronidazol con una cefalosporina de primera o con un cefuroxime, recordando que también la ampicilina sulbactam me puede cubrir un poquito anaerobios, pero tiene el riesgo de que no me cubre bacterioides. Y cuando hablamos de utilizar un solo agente, se puede utilizar piptazo, que me cubre gram negativos más anaerobios, o uno como ertapenem, pero pues obviamente recordando que ese antibiótico es más de uso hospitalario, más costosito, y pues realmente hay que utilizarlo con mucho juicio. Ya yo evalúo los pacientes que tienen riesgo. ¿Qué es riesgo entonces? Lo que hablamos ahorita. Mayor de 70 años, con comorbilidad del inmunocomprometido, que tiene cualquiera de los scores de severidad volados, que se presume una peritonitis ya un poco más extendida, que no hubo un control adecuado del foco y que no logré un debridamiento o un drenaje adecuado. En esto, debo hacer el esfuerzo diagnóstico de tomar muestras, miren que es casi que esa misma escala de dónde debo yo tomar cultivos, debo hacer idealmente hemocultivos y ya puedo poner una terapia empírica un poquito más agresiva, ¿sí? Y tener en cuenta que los pacientes que vienen asociados al cuidado de la salud, que han ido a sitios específicos, esto es una información muy gringa, el clásico inglés que se fue a hacer una cirugía a la India, llegó con una KPC y con una metaloenzima, que de hecho así fue que se regó por el mundo, y los pacientes que sé que están colonizados por historia clínica porque les hizo un hisopado rectal para buscarles una KPC, por ejemplo, pero pues eso no se utiliza en todos los sitios. Y miren que ya aquí, cuando ya estamos hablando de los pacientes de alto riesgo, miren que ya me suben la escala antibiótica, entonces en este caso ya debemos utilizar cefepime, por ejemplo, o ceftazidima mezclado con metronidazol, teniendo en cuenta de que cefepime y ceftazidima va a tener un poco de acción contra los bacilos gram negativos no fermentadores, particularmente pseudomonas. Cefepime además me va a cubrir algunos gérmenes AMSE, ¿sí? Que tienen estas enzimas cromosómicas que generalmente van a ser gárgaras con los otros beta-lactámicos, y debo ayudar esta terapia con el metronidazol, teniendo en cuenta que cefepime y ceftazidima no me cubren aerobios. Cuando ya me voy a ir por una terapia única en estos pacientes, puedo utilizar piptazo. Ahí ustedes ya entienden por qué piptazo se utiliza tanto en nuestro contexto, o ya utilizar alguno de los carbaphenémicos con acción antipseudomona y cubrimiento de anaerobios. Y ya cuando estoy hablando siempre de los pacientes asociados al cuidado de la salud, asumo resistencia, y miren ustedes que la terapia antibiótica es muy similar allí. Una cefalosporina de tercera o cuarta generación con cubrimiento de pseudomonas y AMSES, más el metronidazol para anaerobios, o me decanto por un beta-lactámico de alto poder, especialmente meropenem, específicamente en los pacientes de shock, que ahí es donde tenemos que entrar mostrando los taches. Listo, eso era lo que les tenía entonces para hoy. Como les menciono, ya les queda a ustedes de tarea ir revisando cada una de las patologías, pero espero que esta pequeña introducción, nos demoramos una horita y cuarto larguita, les pueda servir para saber cómo abordar este tema y más o menos irse metiendo en cada una de estas fascinantes patologías. A ustedes entonces muchas gracias, y si tienen algún comentario o tienen alguna pregunta, la resolvemos entre todos.